Bueno, esto es parte de la tensión que se está viviendo en Nuevo León y es que a 4 horas de que comience pues ya esta licencia solicitada por Samuel García, elementos antimotines del Estado custodian ya Palacio de Gobierno. Mientras tanto, pues un juez determinó que Samuel García no puede consumar esta licencia de 6 meses que le otorgaron hasta que no resuelva, hasta que no atienda todo este relajo del gobernador interino allá en ese estado. Incluso, también hay que decirlo, la consejera electoral Claudia Zavala declaró que Samuel debe dejar el cargo hoy a la medianoche si quiere ser candidato. Y ahí es donde cobra sentido el separarse del cargo, porque es un requisito constitucional que se le exige a quienes quieren ser registrados como candidatas o candidatos en la presidencia. Hay un requisito constitucional de separarse del cargo y ese se tiene que cumplir porque ese se revisa. Bueno, mientras tanto, se lo decía, pues un juez otorgó una suspensión definitiva que revoca la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino por todo este relajo que se ha armado, porque pareciera que pues en estos momentos, casi a 4 horas, nadie sabe el destino de Nuevo León. ¿Qué está pasando, Juan Teniente? Cuéntanos. ¿Lo tenemos en la línea o no tenemos comunicación con Juan? Juan, ¿nos escuchas? No tenemos a Juan. Bueno, pues esto es parte de lo que está pasando allá. Incluso entiendo, ya solicitaron han solicitado ya que la Guardia Nacional llegue hasta Nuevo León para que pueda estar custodiando al Palacio de Gobierno. Y bueno, pues así las cosas en estos momentos allá en Nuevo León. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Mira, pues sí, como tú lo mencionas, ahorita está tranquilo, está resguardado por dentro. Los policías antimotines de Fuerza Civil y diferentes grupos de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran al interior del Palacio de Gobierno. Afuera está muy tranquilo, ya el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, se retiró diciendo que no tiene caso que esté aquí. De todas maneras, él tomará posesión a las 11:59 y Samuel García se retirará a la campaña que busca la presidencia de la República. El ambiente aquí está tranquilo en la zona donde ingresan los funcionarios, porque la parte de enfrente hay un evento de Navidad y los ciudadanos, niños, habitantes de Nuevo León se encuentran disfrutando de ese evento. Aquí atrás está tranquilo, a pesar de que ya se retiraron los funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado, aún permanecen elementos de Fuerza Civil, te digo, de antimotines y otros destacamentos, resguardando el inmueble. Aquí la situación es esperar a las 11:59 si se presentaría, en dado caso, Luis Enrique Orozco para tomar posesión del inmueble, porque esto ya se ha manejado con muchos documentos donde se especifica, por un lado, a favor de la oposición, de los diputados de oposición, y por otro lado a favor del gobernador Samuel García. Esto pues ha generado ambiente de algo tenso para los empresarios, quienes pues ven que si no llegan a un consenso podrían ver en riesgo sus inversiones, sus proyectos de inversión aquí en el estado. La ingobernabilidad no hay certeza, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, y aquí la tranquilidad es momentánea. Vamos a esperar lo que vaya a pasar en los siguientes minutos, siguientes horas, porque ahorita no hay más que informarte. Realmente te lo digo, está tranquilo, está resguardado desde el interior del Palacio de Gobierno, y por fuera pues nos encontramos los medios de comunicación, del otro lado las familias disfrutando del evento navideño que tiene programado el gobierno del estado, y pues ya nada más sería cuestión de que se llegara a la hora cero, ahora así como decirlo de alguna manera, para saber si toman posesión Orozco o continúa la novela que hemos estado viviendo desde hace algunos días. Bueno, pues estaremos al pendiente, estaremos sobre todo revisando qué va a pasar en esta hora cero, como ya la mencionas. Por lo pronto, gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches, estaremos aquí al pendiente hasta las 0 horas a ver qué es lo que sucede y lo tendremos informado. Así es, gracias. Gracias, Juan. Y para saber qué va a pasar, porque, bueno, faltan 4 horas, bueno, menos de 4 horas,
para que esto suceda. Samuel no se puede ir, ya lo dijo un juez federal. Sin embargo, él dijo que se va a ir, pero él quiere que se quede la persona que él decidió. Sin embargo, el Congreso, bueno, pues puso a otro interino. Pero ya también un juez federal dijo que no puede ser, o sea, no puede irse. El tema es, Samuel no puede irse hasta que tenga el control de todo lo que está pasando y hasta que se designe quién va a gobernar Nuevo León. Pero quién sabe de estos temas es Francisco Burgoa, constitucionalista y también profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. ¿Qué va a pasar si él se va ante esta posible ausencia del gobernador allá en Nuevo León? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Hola, Sofía García. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ya lo tenemos en la línea. Le preguntaba que, bueno, ¿qué va a pasar ante esta ausencia después de que, bueno, pues ya se decidió que no se puede ir, sin embargo, él dijo que se va a ir, el gobernador interino que propuso el Congreso, pues también queda definitivamente de lado después de lo que decide un juez federal. Vaya, si se va Samuel García, ¿qué va a pasar ante esta ausencia? Sofía, de hecho, con una sola palabra puedo describir la situación: caos. Sí. Es de verdad un caos y es verdaderamente complejo desde el punto de vista jurídico poder explicar todo lo que está ocurriendo, porque se han estado presentando distintos demandas, distintos recursos, en donde pues interviene el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ya intervino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, un juez de distrito en materia de amparo en Tamaulipas, hoy un juez de distrito en materia laboral con sede en la Ciudad de México. Es decir, hay varios juicios iniciados y todo, ¿por qué? Porque no se quiere, el gobernador de Nuevo León, todavía hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, no quiere respetar la facultad que tiene el Congreso de Nuevo León de nombrar a un gobernador interino. Ya lo dijo la Corte, ya lo dijo el Tribunal Electoral, y lo dijeron que se tiene que llevar a cabo ese nombramiento a partir de un consenso. Y Sofía, consenso no es unanimidad. Y resulta que este juez de distrito en materia de trabajo, lo cual me parece que no tiene la competencia para poder conocer, resulta que le pide al Congreso de Nuevo León que nombre a otro gobernador interino, porque el que nombró ya lo revocó, este juez de distrito. Y le pide al Congreso de Nuevo León que nombre a otro, pero por unanimidad, y que tiene que ser de Movimiento Ciudadano, atendiendo a la protección de la voluntad de la ciudadanía de Nuevo León. Pero la ciudadanía de Nuevo León también votó, inclusive le dio más votos a los diputados y diputadas de Nuevo León. Es decir, solamente se quiere respetar, o quiere que se respete la voluntad de la ciudadanía respecto del gobernador de Nuevo León, pero no se quiere respetar también la voluntad que representan los diputados. Todo indica que hoy, a partir del segundo día de este sábado 2 de diciembre, a las 0 horas, ya el gobernador Samuel García ya no será gobernador en funciones, sino ya se hará efectiva la licencia. Pero es una licencia que el Poder Judicial de Nuevo León ya le dijo que no tiene efectos en este momento, hasta que no se resuelva el interino. Entonces sigue siendo gobernador. O sea, es que justo es el caos que se tiene ahorita, Sofía. De verdad, todavía no sabemos qué va a determinar, y yo creo que quien tiene que dar un manotazo sobre la mesa, y perdón por lo coloquial, es o la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral, en donde simplemente emita una nota aclaratoria del sentido de sus resoluciones, para que se reconozca si este nombramiento del Congreso realmente se cumplió con el consenso o no, porque consenso, insisto, no es unanimidad. Y resulta que en el caso de Samuel García quiere forzosamente que sea alguien de su partido político, y es parte de todo este caos que de verdad es muy complicado. Ya están llegando en estos momentos policías antimotines allá al Palacio de Gobierno. El gobernador interino dice que está pensando si va a asumir el cargo de forma, por lo menos jurídica, porque materialmente pues ya no va a entrar al Palacio de Gobierno, que está siendo protegido, porque además el juez de distrito en materia de trabajo
le pidió a la Guardia Nacional que apoye a la fuerza pública. Claro. Entonces, la situación se está convirtiendo de verdad en un caos, pero sin precedente, Sofía. Y es decir que podría, a partir de la medianoche, de acuerdo a estos tantos amparos, las resoluciones, lo que dicta un juez federal, lo que dictan los otros, el tribunal también, ¿qué pasa? ¿Puede quedarse sin gobernador Nuevo León a partir de la medianoche? No, se va a quedar sin el gobernador constitucional Samuel García, porque él va a emprender ya su camino hacia la candidatura presidencial, porque además, si él estuviese un segundo ocupando el cargo a partir de este sábado, ya en automático es inelegible para poder ser candidato a la presidencia, porque se requiere no ser gobernador 6 meses antes del día de la elección. Entonces, él se va porque se va. En el caso del gobernador interino, Luis Orozco, lo que él comenta es que está pensando qué es lo que va a hacer, si sí o si no, y por mientras Navarro es el que va a estar asumiendo como encargado, pero de que ese es un conflicto constitucional y político derivado de esta necedad del gobernador Samuel García de no respetar la decisión soberana del Congreso. Tenemos esta situación que de verdad, es un tema que podría ser muy claro si lo quisiéramos explicar. La Constitución de Nuevo León indica que si el gobernador constitucional se separa del cargo, pide una licencia por más de 30 días, el Congreso nombra a un gobernador interino, punto. Tal cual lo dijeron, ¿no? El tribunal, fue el tribunal. Así es, tal cual, simplemente el Tribunal Electoral confirma esta facultad constitucional del Congreso, pero... Por eso no puede quedarse Navarro. No, claro que no se puede quedar, porque es de 6 meses la licencia que tiene Samuel García. Entonces, es una situación de verdad que todo, ¿por qué? Porque no quiere respetar el gobernador Samuel García la decisión soberana que tiene el Congreso de Nuevo León. O sea que mañana, bueno, hablando de la medianoche, quien tendría que estar tomando protesta es el gobernador interino que eligió el Congreso del Estado. Así es, Luis Enrique Orozco Suárez, pero resulta que él, así como está ahorita en la situación que ya están ahí la policía antimotines y están cerradas ya las puertas de Palacio de Gobierno de Nuevo León, pues no va a poder entrar. Pero además, hace un rato, el gobernador Samuel García publicó un decreto en el periódico oficial de Nuevo León, en donde decreta que el único lugar que va a ser la sede del recinto oficial del Poder Ejecutivo va a ser el Palacio de Gobierno, y da la dirección ahí en calle 5 de Mayo y Zaragoza, en el centro de Monterrey. Pero, ¿por qué lo hace? Para que si Luis Orozco se va a otro lugar y dice, yo soy el gobernador interino y yo desde aquí voy a despachar, pues resulta que con este decreto ya no puede ser otro recinto más que el de Palacio de Gobierno. Entonces, cada vez que nos volteamos un momento de la computadora o de la pantalla del radio, hay una noticia nueva en términos jurídicos con todo este desastre, porque es la forma de describir lo que está pasando, Sofía. Es un desastre esto que está ocurriendo, que indudablemente pues está generando cada vez más una ingobernabilidad que la vamos a ver a partir de medianoche. A partir de la medianoche, porque, bueno, pues tiene que quedar el gobernador interino que propuso el Congreso, pero van a poner al que quiere Samuel y va a haber un conflicto importante y lamentable, porque estamos hablando de uno de los estados más fortalecidos en materia económica, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues los empresarios seguramente, sobre todo los inversionistas extranjeros, han de decir qué está pasando en este momento, y esto conlleva incluso a que se puedan poner en pausa varias inversiones en ese estado. Y con toda la razón, Sofía, pues cuando un inversionista va a llevar su negocio, su empresa hacia una ciudad, pues lo que quiere es tener seguridad, para empezar una seguridad jurídica, seguridad política, seguridad social, que realmente pueda garantizar que su inversión pues va a ser un buen lugar. Claro. Así como está,
yo creo que cualquier persona dice, oye, pues espérate, mejor me voy a esperar porque no sé quién es el gobernador con el que estábamos teniendo ahí diálogo, pues resulta que ya se va y queda aquí, es un desastre. Y pues sí, y aparte la ciudadanía de Nuevo León también convocó también ahí una marcha pacífica, precisamente sobre este tema, creo que es a las 8:30 de la noche, en 2 minutos, para también pues que se escuche a la ciudadanía, porque ahorita no hemos escuchado a la ciudadanía qué es lo que piensa de su gobernador, qué es lo que piensan de sus diputados. Claro. Y ese es un punto importantísimo. Finalmente, solo para resumir un poco lo que platicamos, sí o sí tiene que entrar el gobernador interino que decidió y que eligió, que votó el Congreso de Nuevo León. Samuel no puede regresar porque, bueno, pues ya no tiene esta posibilidad, ¿no? Sí o sí, se tiene que ir, ya no tiene manera para que él pueda regresar y por ningún motivo puede desacatar lo que dice la Constitución de Nuevo León, que dice tal cual, ante la ausencia del gobernador por más de 30 días, quien define y quien decide quién se queda en su lugar es el Congreso local de Nuevo León. Haces un resumen perfecto, Sofía, y ahí lo único que estaría resaltando es en función de que el Poder Judicial de Nuevo León indicó que la licencia que le otorgó el Congreso de Nuevo León a Samuel era de momento sin efectos. Sí. Es decir, si se cumpliera esa parte, Samuel García ya no podría ser candidato a la presidencia. Exacto. Samuel García dijo que no va a desacatar o sea, que no va a acatar precisamente esa determinación del Poder Judicial local, porque él ya tiene una licencia del Congreso, es decir, ahí sí respeta la soberanía del Congreso que le otorgó la licencia, pero no respeta cuando se trata de que respete ese nombramiento del gobernador interino de Luis Orozco. Bueno, pues ojo ahí, porque estamos hablando de un solo estado, no quiero saber lo que podría pasar en un país. Pues sí, es un tema muy interesante desde el punto constitucional, pero me gustaría que solamente lo estuviéramos platicando a manera de una hipótesis para estar platicando escenarios constitucionales, pero no con una crisis política en donde al final se va a llevar la ingobernabilidad a Nuevo León. No lo merece la ciudadanía de Nuevo León y mucho menos nuestro país, tantos problemas que tiene como para tener otro más allá, en donde también existe la posibilidad de que pudiera intervenir el Senado de la República, no emitiendo esa constatación de que han desaparecido los poderes. Eso no, como se ha llamado la desaparición de poderes, no. Pero existe una facultad que no se ha utilizado por el Senado en ningún momento, porque es nueva, es de 2006, que es cuando interviene, cuando existen conflictos de carácter político en una entidad federativa, cuando uno de los poderes que tienen conflicto en una entidad federativa le pide la intervención al Senado. Ahí no creo que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo de Nuevo León le pidan la intervención al Senado, pero el Senado puede intervenir de oficio si es que existe un conflicto ahí derivado de ¿cómo se llama?, en donde uno de los dos poderes, por ejemplo, se valga de la fuerza pública en contra de otro, o existan algunos actos de violencia, o exista riesgo de que ello suceda. Es decir, si hay violencia a medianoche, si hay un riesgo inminente de que pueda haber ahí una violencia, el Senado tiene que intervenir de oficio para resolver. Entonces, ¿cómo va a resolver? Pues tampoco lo sabemos, porque se requieren las 2/3 partes para que se tome una decisión en ese supuesto. Entonces, como sea, hay muchas cosas que comentar, pero creo que el tiempo es insuficiente, Sofía. Ya sé, rápidamente, ya sé que nos tenemos que ir. En el supuesto caso de que mañana, después de que lo que estamos viendo allá en Nuevo León, el Senado, si se viviera esta violencia allá en Nuevo León, el Senado nombra a sesión extraordinaria, se tienen que convocar, van, sesionan y se toman las decisiones allá. ¿Qué decisión puede tomarse desde el Senado? Es que precisamente ahí es donde está abierto. Como nunca se ha utilizado esta facultad del Senado, no hay un precedente. La ley que reglamenta esta intervención del Senado solamente indica que la decisión que se tome para solucionar ese conflicto tiene que ser a partir de las 2/3 partes. Es decir, ¿qué solución? Pues no se sabe exactamente. Lo único es que el Senado sí tendría la decisión de poner una solución, y en caso de que alguna de las dos partes, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, no quieran acatar esa resolución del Senado, entonces se puede ir hasta un punto de que se sometan a juicio político. Pero en ese supuesto del juicio político no
culminado ningún juicio político en la vigencia o en la historia constitucional de nuestro país. Claro. Entonces, es así como que, bueno, como que hay una solución, pero al final como que le hace falta dientes a alguna resolución en ese supuesto del Senado de la República, pero cuando menos es parte de un panorama que podemos ahorita decir de crisis caos que y vive caos. Nuevo León. Perfecto. Bueno, pues estaremos al pendiente y ya veremos qué pasa este fin de semana y si nos lo permites, platicamos contigo el próximo lunes. Por supuesto, claro que sí, Sofía, con muchísimo gusto. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues así las cosas, así que bueno, pues veremos qué pasa a la medianoche. En estos momentos, entiendo, Samuel García acaba de dar algunas declaraciones, las tenemos, vamos a escucharlas. En este momento nos notificaron que hay una suspensión definitiva de Javier Navarro, muy importante porque resuelve que Orozco es inelegible, lo revoca y la verdad es que qué vergüenza para el Congreso, es la segunda vez que hacen el ridículo. Ya dan tanta pena que el líder del PAN, el Chale, mejor se fue del país y con esto pues es evidente que yo en unas horas voy a publicar en el periódico oficial El Estado que me voy a la presidencia a las 11:59 y conforme esta suspensión definitiva se queda Javier Navarro hasta que termino mi campaña, que como sé que voy a ganar, pues no voy a volver y Javier se va a quedar más tiempo. Muy contento. Bueno, pues esto es lo que está diciendo Samuel García. Por cierto, estaba en una fiesta mientras está el caos que se está pues llevando en su estado y pues desacatará lo que se dice en la Constitución de Nuevo León, en donde quien elige al gobernador interino durante esta ausencia por más de 30 días es el Congreso de Nuevo León. No lo va a acatar, no lo va a hacer, se va a ir por la presidencia.